nombre completo en la pantalla, esto con fines de facilitar la elaboración de los diplomas de asistencia. También es indispensable que al final de la sesión nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción, verifiquen sus datos, que estén correctos, sobre todo el correo, para que no exista ningún problema en hacerles llegar sus diplomas. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Durante este mes tendremos varios temas de infectología pediátrica. Muchos de ustedes ya habrán recibido la cartelera, pero vamos a empezar este módulo con un tema muy interesante, de mucha actualidad y de que hay muchos conceptos que tenemos que tener claro como pediatra. Y el tema será vacunas RNA mensajero modificado presente y futuro, y será presentado por el doctor Enrique Rodríguez Barragán, mi gran amigo, paisano, colega, y me da mucho gusto que el doctor Enrique Rodríguez Barragán esté con nosotros. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de una extensa trayectoria que ha tenido el doctor. Él es pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, graduado con honores. Es director actualmente del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, también lo fue de la Asociación de Vacunología en México. Es profesor de infectología pediátrica y pediatría en Texas Tech University y ha sido orador en múltiples congresos que ustedes asisten. Pues no falta el doctor, ¿verdad? Que tenga algún tema que compartir con nosotros. Nos da mucho gusto, Enrique, que estés con nosotros. Es un honor escucharte y adelante con tu presentación. Oscar, muchísimas gracias por tus amables palabras. Efectivamente somos paisanos y amigos, Oscar y yo. Y muchas gracias a Tech Salud y a ti, Oscar, por esta invitación. Aclarando un poquito, no soy profesor del Texas Tech, fui profesor allá en el 90-94. Todo lo demás está correcto. Y vamos a hablar hoy de un tema que me parece muy importante, muy actual, que está pasando con las vacunas de RNA. No sé si ya tengamos pantalla compartida. Vamos a compartir pantalla. Ahí está, Enrique. Ahí está. Es un tema, como les decía, pues muy relevante, aclarando un poco como venía el anuncio, y alguien me llamó y alguien me decía, oye, ¿es un RNA modificado o RNA mensajero? Las dos cosas, porque estamos hablando de un RNA mensajero que va a ser modificado. Y en español, pues tenemos la ARN, para aquello de la nomenclatura. ¿Qué ha pasado con estas vacunas? Vamos a platicar un poquito en la agenda de hoy. No tengo ningún conflicto de interés, ninguno. Y vamos a platicar la breve historia, porque para conocer el presente hay que saber qué pasó anteriormente. Y vamos a hablar también en segunda parte del presente de estas vacunas que ya todos conocemos, pero quizás la parte que más me impulsa a estar aquí hoy es el futuro que viene y las conclusiones. Voy a empezar, como siempre, y creo que honor a quien honor merece, a dos grandes actores en estas vacunas. Una de ellas, la doctora bioquímica de Hungría, Katalin Karikó, y al inmunólogo Drew Weissman, de la Universidad de Pensilvania. Ellos publicaron en lo que están aquí ustedes viendo, en agosto del 2005, publicaron esto que no causó gran revuelo su publicación, donde hablaban, ahorita vamos a escuchar por parte de la doctora Karikó, más que escuchar a ver, conceptos que ella da muy sencillos de cuál era su objetivo de estar trabajando, de modificar el RNA.
Aquí está la publicación original de lo que les comentaba anteriormente. Les voy a anexar dos diapositivas donde ella, en esta entrevista, que me parece muy interesante, la entrevista a una revista española, donde por palabras de ella se los voy a platicar. Dice la doctora Carico que si no lo hubieran tratado tan mal, no existiría la vacuna de ARN o RNA contra el COVID. ¿Por qué dice eso? Porque ella cuando publica, empieza a trabajar antes del 2005 en la Universidad de Pensilvania, pues como que no, sus publicaciones no le creían, y entonces de ser profesor titular la degradan y la bajan a una posición menor, en el sentido de que no veían utilidad de sus cosas, y ella obviamente insistió en seguir trabajando en este tema. Y lo que llama en esta entrevista, dice, llámenme ingenua, pero nunca planeé fabricar una vacuna. El objetivo de ella era que la molécula de RNA mensajero pues fuese efectiva, menos inmunogénica, para que no hubiera rechazo por parte del sistema inmune, y que fuera más estable. Eso era lo que ella pretendía. Y entonces la idea de ella era tener terapias con proteínas, ese era su objetivo. Comenta que ella toda su vida se ha dedicado a eso, y la primera investigación que ella refiere, que ahorita les voy a ver en una gráfica, dice que desde 1992 ya se trabajaba sobre terapias con el RNA modificado. Sin embargo, no se siguió publicando nada, y aquí está la característica más importante, sobre todo cuando nuestros pacientes nos cuestionan que estamos poniendo material genético en una vacuna. Ella comenta que la molécula de RNA se degrada muy rápido, causaba inflamación y producía muy poca proteína. Es por lo que a ella no le veían utilidad a este trabajo. Entonces los avances eran muy pequeños. Sin embargo, en el 2005, cuando modifican el RNA y hacen un cambio de uridina por pseudouridina, el peso molecular es idéntico de estos dos componentes, de los nucleósidos. La ventaja es que la pseudouridina el sistema inmunológico no lo rechaza. Fíjense la importancia de cómo vamos a ir hilando la historia de estas vacunas. Segundo concepto que da muy importante, dice que este mensaje que deja el RNA desaparece muy rápido, por lo cual no hay cambios importantes en el genoma. Todos sabemos que las terapias genéticas con ADN, en las que puede haber mutaciones, y además pasan a las generaciones. Pone ahí el ejemplo de los dinosaurios, de los fósiles. Entonces el DNA pasa en generaciones, perdura. Sin embargo, el RNA es efímero, rápidamente desaparece. Con esto también contestamos a nuestros pacientes que nos dicen que si va a haber cambios en el DNA, sabemos perfectamente que esto no sucede. En el 2001, en noviembre, el doctor Weissman publica, junto con otros autores, todo lo que ya se había aprendido durante el 2020 y a finales del 2021, todas las posibles, les recomiendo mucho este artículo, todas las posibles usos que pudieran empezar a tener estas vacunas con esa modificación tan sencilla que se ve del RNA. Y esto pues siempre lo digo cuando platicamos de este tema, que entonces entre el DNA y el RNA la diferencia básica es que el DNA pues tiene dos cadenas, y el RNA es una sola cadena. Y aquí podemos observar, aquí naranja, el uracilo, que es el que a diferencia del DNA no tiene el uracilo, tiene otros componentes, nomás son iguales en tres componentes, excepto en el uracilo, que básicamente es el que va a ser modificado en este tipo de vacunas. Y otro concepto, pues muy importante que aprendimos del 2020, en la pandemia hacia acá,
Un concepto que ya conocíamos, pero respecto al virus en cuestión, al virus que estamos, al COVID, es que la parte más importante desde el punto de vista antigénico pues es la proteína S. Y sabemos entonces, lo que no voy a estar mucho tiempo hablando de ello, que el virus entra por dos maneras, por la vía endocítica, que aquí está, o por la fusión directa con estas proteínas. Utiliza esto como llave de entrada a nuestras células. Sabemos que ese material genético, una vez adentro de la célula, pues toma las dos vías que ya conocemos. La vía de hacer una proteólisis, las proteínas se separan, se reagrupan y se hace una transcripción, se hace una copia y una replicación. Y entonces, una vez que se hace la replicación y la transcripción, pues ahora sí tenemos la salida de ese material genético otra vez y cómo se van reproduciendo en los virus. Entonces, en este esquema que no lo he cambiado porque desde que lo conocí, porque está muy bien la explicación, entonces que este material genético que los científicos identificaron, que es el que daba las instrucciones para producir la proteína S, es el que permite que se adhiera pues a la célula humana. Y aquí está el cambio que estamos hablando de la uridina. Se sustituye, se determina que en esta secuencia de RNA mensajero es donde está el código precisamente para la reproducción, para reproducir los virus. Entonces el que se sustituye. Y aquí ven el segundo punto muy importante, los liposomas, que es esta esferita verde, que es donde se coloca este material genético aquí en el liposoma, y es el que vamos a recibir cuando nos inyectan la vacuna. Sabemos entonces que la función de los liposomas es muy importante. Uno, para evadir al sistema inmune, evitar ser detectado el material genético. Dos, para transportar ese material genético de donde nos inyectan hacia la célula. Y tres, poder lograr tener una penetración rápido a esa célula. Una vez que el material genético está dentro de la célula, sabemos que el liposoma revienta por la osmolaridad y libera ese material genético que nuestros ribosomas o fotocopiadoras empiezan a hacer copias y entonces sí, mandar esas copias a nuestro sistema, a la sangre o a los ganglios axilares. Por eso las personas que les ponen la vacuna, sabemos que a nivel de axila, si se pone del lado izquierdo, en esos ganglios se empieza a llevar a cabo el transporte de ese material genético y empezamos a tener los dos tipos de inmunidad que ya conocemos, la inmunidad por anticuerpos, inmunidad humoral y la vía de inmunidad celular. Sabemos entonces que no estamos hablando de que son, como mucha gente piensa, dice, ¿cómo es posible que en el 2020 ya empieza la pandemia en 2020 y a finales del año ya se están poniendo vacunas? Pues hay que recordar que es la primera vez en la historia de la humanidad, primera vez que en tiempo récord se tiene una vacuna. Sin embargo, ya estaban los trabajos de la doctora Carico, ya estaba lo que son los nanopartículas lipídicas. Vean ustedes, desde 1961 ya se trabajaba en esto. Todos conocemos que este material, que esto se utiliza ya hace mucho, sobre todo en fármacos para oncología, se utiliza mucho para transportar la anfotericina, se utiliza en muchas cosas. Aquí viene la secuencia de utilizaciones, número 1. Y número 2, desde los 60 que se escribe el RNA, aquí vienen todo lo que ya se había trabajado en esto. Entonces, la unión de todos estos conceptos, más que el tercer concepto importante es que ya se había tenido plataformas previas para tratar de hacer este tipo de vacunas a principios del siglo XXI, los 2002, 2003, 2004, con el SARS-CoV-1 que hubo en Asia y el MERS que hubo en Medio Oriente. Entonces, lo que sucedió ahí es que esto terminó en problemas locales, no fue pandemia, entonces ya no hubo interés en desarrollar vacunas. Entonces, todos estos actores llevan a lo que ya conocemos hoy. También
se juntan otros dos talentos, estos dos descendientes de turcos que en Alemania fundan esta empresa que ahora conocemos muy bien, en lo cual ellos, BioNTech, en el 2010, fundan esta empresa y en el 2013 tienen la muy excelente idea de contratar a la doctora Carico para desarrollar fármacos basados en esta tecnología. Todo esto hace que cuando nos llega la pandemia, también se empieza pues a trabajar en estas vacunas. Por otro lado, en Estados Unidos, básicamente en Massachusetts, se hace esta empresa también en el 2010, una empresa de biotecnología que se llama Moderna, que precisamente su nombre lo debe precisamente a modify, o sea, RNA modificado. Moderna empieza a trabajar también, había hecho 9 vacunas previamente, pero no había tenido éxito, pero tenían ya la plataforma para trabajar con el RNA modificado, y cuando se viene la pandemia, se aprueba la FDA en marzo, fíjense ustedes los tiempos, les aprueba para empezar a trabajar. Entonces, todo esto deriva en lo que ahorita ya conocemos, y que es una vacuna. Aquí está la modificación de la proteína con respecto al original y cómo está insertado este material genético y todo lo que ya conocemos de historia. Aquí está el premio para ellos dos, para la doctora Carico y el doctor Weissman, donde en diciembre del 2020, todavía no terminaba el año, y ya estaban recibiendo ellos la vacuna, y en la Universidad de Pensilvania, y pues creo que la fotografía lo dice todo. ¿Cuáles son los últimos datos de la pandemia? No me voy a meter en la pandemia porque no es el objetivo de hoy. Sin embargo, pues recordar que casi llegamos a los 7 millones de muertos, un número muy alto que comparado con otras pandemias es más bajo, como por ejemplo la de influenza en principios del siglo XX, donde hubo hasta 50 millones a nivel mundial. Sin embargo, esto nos habla, a pesar de las capacidades de las vacunas, de los fármacos actuales, del Internet, de la información, pues lamentamos casi 7 millones de casos. Aquí en México aparece con 333,000, lo cual sabemos que es un subregistro enorme, porque sabemos que la mortalidad en México sí rebasó el 500,000 de casos. ¿Cuáles son los números de estas vacunas? Sabemos actualmente que se han aplicado de todas las vacunas aproximadamente 13 billones de dosis, y que el 70% de la población mundial, cuando menos, ha recibido una vacuna. Estos son los números. No sé si a ustedes les impresiona, pero a mí sí. Estamos en el 2023, a mediados de año, y vean ustedes los números de algo que sucedió en el 2020. Entonces, definitivamente estamos en otra etapa de la medicina. Y esta gráfica que se publicó el año pasado, pero me impacta mucho, por eso quise presentarlas hoy, antes de entrar ya en el tema, es precisamente, aquí se ve en la línea roja, el modelo, cómo nos hubiera ido sin vacunas en cuanto a mortalidad. Aquí está en estas líneas grises el exceso de muerte que hubo en todos estos tiempos, con todas sus subidas y bajadas de la pandemia. Y en azul, las muertes que se evitaron en forma directa, y en forma indirecta en verde claro. Vean ustedes, pues creo que la gráfica por sí mismo es impactante. Y de este lado, las muertes que se evitaron en los países de altos ingresos, se ve aquí en este color vino, en países de ingresos medianos e ingresos bajos. Como siempre, pues los países con más ingresos se puede evitar más muertes. Sin embargo, pues las gráficas por sí mismas nos hablan de la eficacia de vacunar, más todo lo que ya sabemos del COVID. El 5 de mayo de este año, la OMS declara que se acaba la emergencia, pero el COVID continúa. Todos sabemos ahorita que de hecho ahorita tenemos un pequeño repunte,
Sin embargo, se toma como fecha no determinado el problema, pero sí como determinada una emergencia a nivel mundial. Antes de pasar a la siguiente parte, pues comentarles lo que ya todos sabemos, que estas tres empresas, sobre todo en el caso que nos interesa de las vacunas de RNA, Pfizer y Moderna, ya estamos aparentemente el 12 de septiembre, o sea, la semana próxima, es donde se decide ya la aprobación, pero acá en Radio Pasillo se comenta que ya se va a aprobar la vacuna contra el COVID con las dos variantes, la ERIS, que es el nombre que sigue de la nueva variante, ERIS, y una subvariante de Omicron, que es esta, la XBB 1.5, que ya traería esas dos nuevas cepas. Entonces estamos a punto de tener vacunas. Así es que los que se quieran vacunar ahorita, yo creo que espérense un poco, porque vamos a tener ya con esas variantes la nueva vacuna. Sabemos que actualmente ya la cepa original ya no se está utilizando y que también ahorita en mayores de 65 años y situaciones especiales es donde se está poniendo a los que no tienen vacuna. Sin embargo, pues ya tenemos esta nueva propuesta. Y vamos a entrar a la segunda parte de esta presentación, que es quizás lo más novedoso. Lo otro, pues ya más o menos conocemos el tema. Les recomiendo mucho algunas publicaciones como esta, donde se hace un análisis muy extenso de todo lo que viene en vacunas con RNA mensajero modificado. Aquí viene lo que ya conocemos y algo muy similar a lo que veíamos en las vacunas en la parte infecciosa, y es que este material, esta vacuna, entonces lo mismo en los liposomas, deposita su material genético y tenemos el concepto básico de tener pues anticuerpos que al tener contacto de nuestro sistema inmune con este material, empezamos a desarrollar anticuerpos. También este artículo me parece muy interesante si lo revisamos. Y este es el campo actual, ya saliéndonos de la parte del COVID, todo lo que viene. ¿Qué se está explorando actualmente? Esta es una publicación que hizo Moderna, que están ellos explorando. Están explorando toda la parte de estas vacunas en inmunología, en oncología, que ahorita les voy a ir desglosando, en problemas pulmonares, en cáncer, vacunas personalizadas de cáncer, que esto creo que es la cereza del pastel junto con las vacunas de virus sincicial respiratorio que ahorita vamos a ver. Definitivamente es un campo muy halagador toda la parte de cáncer que ahorita vamos a describir. Chikungunya, citomegalovirus, obviamente todas las partes respiratorias de influenza, de COVID y de virus sincicial respiratorio. Este es el panorama que ellos pintan. Y vean ustedes, les voy a poner 6 ejemplos de cómo se está trabajando en las nuevas vacunas. En el caso del SARS-CoV ya sabemos que están emergiendo variantes, por eso los ajustes se pueden hacer en semanas. Cuando surge una variante se pueden hacer los ajustes en semanas. Esto era impensable antes de la pandemia, hacer ajustes tan rápidos, y gracias a esta tecnología se está logrando. En el caso del virus sincicial respiratorio, el concepto, a diferencia del SARS-CoV, que se trata con proteínas, aquí es una fusión de proteínas. Aquí están las proteínas principales del virus sincicial respiratorio, que sabemos que es un virus muy complejo y en el cual se pensaba que era muy difícil que pudiéramos tener vacunas. Sin embargo, aquí está ya ahorita vamos a platicar ya de algo actual. En el caso de influenza, todos sabemos los 4 principales antígenos, que es y los 2 principales, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa, que también se está trabajando mucho, y hay vacunas también y una propuesta para virus de influenza, para ébola.
para Zika, como les mencionaba, para HIV. Creo que este es uno de los campos que a mí en lo particular más me inquieta y ojalá y se logre lo que tanto hemos deseado. Y se está trabajando muchísimo sobre todo en las tres partes principales del virus. Sabemos que hay mutaciones muy rápidas. Ese es uno de los inconvenientes con la generación de vacunas contra el HIV. Sin embargo, se está trabajando en ello. Lo mismo, otro que sería un gran alivio a la humanidad, sobre todo para personas en países de África, países tropicales, donde tienen gran problema con malaria y virus de la rabia. Vamos a desglosar un poquito qué tenemos, cuáles son las realidades de esto. Sabemos que esta noticia apareció hace menos de un mes, donde la FDA aprueba ya esta vacuna, que aquí está el nombre, es para virus sincicial respiratorio. Es una vacuna que se puede utilizar aprobada para uso entre la semana 32 y 36 del embarazo, en una sola dosis. Aquí la vamos a ver. Y al mismo tiempo, aquí están las dos aprobaciones. Esta es la vacuna que se llama Abrismo. Entonces, también en mayo de este año se dio a conocer la aprobación para adultos, como estamos viendo aquí, y en agosto 21 se da la aprobación para embarazadas. Yo creo que a todos los que somos pediatras, esto para nosotros es una gran noticia. En lo particular, sincicial respiratorio, le tengo un respeto enorme y todos sabemos los problemas que tenemos a partir de ya estas fechas, septiembre, octubre, con este virus. Entonces creo que es un gran aliciente. Se sigue trabajando para utilizarlo en otras áreas. Sin embargo, pues ya tenemos un resultado a 3 años de que se empiece a trabajar con estas vacunas. Este es el portafolio que tiene Moderna y que nos habla de todas las posibilidades que hay, con vacunas en el campo clínico. Vean ustedes, en la parte de enfermedades respiratorias, pues aquí están todas ahí van las fases, desde fases preclínicas a cuando ya sea la licencia. Y ahorita las vamos a desglosar un poco en toda la parte de enfermedades respiratorias respecto a COVID, sincicial e influenza. Otras enfermedades, como ya les mencionaba ahorita, el HIV, Zika, ébola, Epstein-Barr, que es otra de las áreas muy importantes. Vacunas contra el herpes, vacunas en enfermedades raras, vacunas en oncología, para enfermedades autoinmunes y cardiovasculares. Vean ustedes, esto que parecía una utopía, empieza a desarrollarse una realidad y vamos a irlas desglosando. Una de las vacunas importantes y que todos sabemos que nos afecta año por año, las vacunas de influenza. Ya con esta tecnología, aquí tenemos las cepas importantes. Ya este año ya tenemos las cepas de este año. Y el trabajo, pues aquí estamos viendo los que están trabajando. En este caso, Moderna está trabajando como ya habíamos visto, en vacuna que se llama la RNA 1345 de sincicial respiratorio o la de influenza. ¿Qué prometen estas vacunas? Aparente mejor seroconversión, menos efectos adversos, etc. Entonces, estos son todos los estudios que se están llevando en sincicial respiratorio, influenza. Otras empresas, como ya veamos ahorita, como es Pfizer, la vacuna de influenza, Sanofi Pasteur también en vacunas de influenza. Algo que a todos nos llamó muchísimo la atención cuando se dan estas noticias también es la posible unión de vacunas en las cuales ya pudiéramos tener COVID más influenza
Y lo que les decía yo también, la cereza del pastel, COVID, influenza y virus incisional respiratorio. El año pasado en el Congreso en Guadalajara, el director médico de Moderna, que por cierto nos impactó mucho su historia, es un cubano que llegó a Estados Unidos de ilegal y ahora está en esa altísima posición en Moderna, y que, como siempre yo lo he dicho, todo se puede en este mundo echándole muchas ganas. Y él nos platicó de viva voz acerca de este proyecto que va muy avanzado, en lo cual ya tenemos la que ya está con licencia, que es la de COVID, eh, influenza y virus incisional respiratorio, la que les mencionaba anteriormente. Nos platicaba directamente el doctor que gracias a esta tecnología se pueden hacer estos antígenos, se pueden juntar y los resultados aparentemente son muy buenos, están en las etapas de investigación, cada una lleva su diferente etapa, pero al parecer los resultados son muy halagadores. Así es que imagínense si a uno como pediatra, así como cuando tuvimos la vacuna de rotavirus, cómo descansamos de los procesos gastrointestinales, así como cuando tuvimos las vacunas de Haemophilus influenza y de neumococo y dejamos de ver tantas meningitis y tantas neumonías. A mí en lo particular les comento que mi tesis de infectólogo fue acerca de neuroinfección en el Instituto Nacional de Pediatría y tuve 400 casos en 5 años. O sea, es una cosa que era impactante. Yo les estoy hablando de 1990. Quizás a las nuevas generaciones y nuevos pediatras que nos acompañan ahorita no les parezca por no leer la historia o no haberla vivido, tan impactante que han sido las vacunas. Ahorita las neuroinfecciones son contados los casos que vemos, son contados los casos de diarrea por rotavirus, sigue habiendo obviamente, y quizás en un futuro, en el invierno, no suframos tanto nuestras coronarias por no tener vacuna de influenzas o de sincicial respiratorio o del mismo COVID. Cambiándonos un poquito a otras áreas, aquí estamos viendo en la fase 1 el trabajo que se está haciendo con HIV en áreas diferentes, con trabajos diferentes. Se está trabajando mucho en Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, en estos 3 proyectos contra HIV. Si ustedes recuerdan, el doctor Weidman siempre ha estado trabajando en el área de HIV y creo que pues ya se empiezan a tener los posibles frutos. A los pediatras creo que también nos interesa mucho el citomegalovirus. Todos sabemos el impacto que tiene las secuelas de microcefalia, de problemas de corioretinitis con crisis convulsivas, pérdida de audición, parálisis, problemas múltiples que tenemos con citomegalovirus. Está trabajando básicamente en el pentámero que tiene como principales antígenos estas 5 proteínas que vemos aquí a la derecha. Se está trabajando para tratar de hacer en el mismo concepto, ya no lo quiero repetir, de estar teniendo vacunas contra citomegalovirus. Esta es la vacuna en la cual también lleva un gran avance. Aquí está el trabajo de vacunados contra placebo. En este proyecto se ha tenido pues gran aceptación. Aquí vemos que se espera tener hasta 7,000 mujeres en 150 sitios del mundo. Aquí está trabajando en Estados Unidos, Canadá, en Australia y en algunos países de Europa. Es donde está trabajando. ¿Cómo va actualmente? Sabemos, aquí están los avances en esta vacuna y creo que pues salir en fase 3 tenemos ya la posibilidad de empezar a gozar los beneficios de esa vacuna. ¿Cuáles serían los beneficios? Pues muchísimos en pacientes con un problema de inmunidad, trasplantados,
en una gran cantidad de campos de la medicina donde se pueden aplicar estas vacunas. Y como les mencionaba al principio, quizás una de las áreas más relevantes es el área del cáncer. Como bien decía la doctora Katalin Karikó, desde que se descubre el RNA en el 1961, desde esa fecha, hace 61 años, 62 años, ¿qué se ha avanzado en el campo, en este campo? Bueno, desde que se empezó, desde que se descubre, y no nos vamos a poner a basar en esto, ya se pensaba desde los 90 en unas fases preclínicas, se estaba trabajando en el RNA a ver si se producía inmunidad humoral. Entonces aquí están todos los trabajos que se habían hecho previos en cáncer y aquí está entonces hasta el 2021 donde ya se aprueban fast track las vacunas contra el cáncer y ahorita vamos a platicar en qué áreas se está trabajando básicamente. El mismo concepto, con algunas variantes, todos sabemos que si tenemos células tumorales, pues básicamente las vacunas que se están trabajando son básicamente por todas las vías, desde vía intramuscular, subcutáneas, intradérmicas, eh, intravenosas, intratumorales y peritumorales o intranasales. Hay muchísimos campos donde se está trabajando para tratar de tener vacunas contra el cáncer. Uno de los que a mí más me impacta es el trabajo en vacunas personalizadas, que ahorita vamos a platicar, en el cual una persona obteniéndole su material genético se está trabajando hasta en 4 a 6 semanas en tener una vacuna para ese cáncer específico y para esa persona en específico. Es un campo muy alertador. Todos sabemos que en un momento dado, y siempre se ha buscado, al aplicar una vacuna, es obtener todo lo que ahora ya conocemos, desde factor de necrosis tumoral, de toda la parte del sistema inmune, cómo podemos matar estas células mediante el sistema inmune. Entonces, les recomiendo mucho esta revisión. Aquí se hace una revisión de todos los campos que se están trabajando. Me pareció muy importante publicar el año pasado, donde se ve todos los campos, campo por campo, en la parte del cáncer y que se ha ido avanzando. Una de las partes muy halagadoras es respecto a melanoma. En melanoma ahorita vamos a ver empresas que están trabajando mucho. Sin embargo, también en cáncer de ovario, en esta universidad, con el Instituto Nacional de Cáncer, pues está trabajando con vacunas para el cáncer genitourinario, hepatocelular, colon. Vean ustedes todas las cantidades de universidades y compañías que están trabajando en esto. BioNTech, la compañía esta que hablábamos en Alemania, y hace poco se dio una conferencia respecto a esto, con respecto a vacunas contra el cáncer metastásico, carcinomas metastásicos en cabeza y cuello. Y esta misma compañía que desarrolló la vacuna de COVID, también van muy avanzados en melanoma. Quizás es la parte más avanzada que hay desde cáncer. De hecho, pues prácticamente con ya aprobaciones en muchos países contra melanoma, que es un problema pues también muy serio. También la misma empresa BioNTech está trabajando con una vacuna contra el cáncer de seno y otras empresas contra tumores sólidos. Aquí está lo que les mencionaba de BioNTech, y Moderna pues tampoco no se quiso quedar atrás y también está trabajando en esta área. También en otros países se está trabajando en glioblastomas,
Entonces es innumerable y porque nos podíamos estar toda la mañana viendo y todas las publicaciones que hay actualmente, viendo todas las posibles aplicaciones que pudiera haber y no nomás en tumores sólidos, sino en leucemias agudas. También en Brasil, por ahí estuve leyendo un poquito de esto, están trabajando en este tipo de vacunas y lo que les mencionaba al principio y que la misma gente de Moderna me ha ratificado es esto. Ellos actualmente ya tienen un buen número de casos donde han obtenido material genético de la persona, se lo llevan al laboratorio y la plataforma donde se va a hacer la vacuna es rápidamente adaptable y quizás ahorita el costo, pues obviamente va a ser alto porque sería personalizado, pero se espera que en muy poco tiempo ese manejo de muestras y las plataformas que no son caras, el mismo director de Moderna nos decía que no es cara esa tecnología, cómo se puede llegar entre 4 y 6 semanas a obtener una vacuna específica contra el cáncer que estuviera allí en cuestión. Entonces, como conclusiones de esta mañana, creo que tenemos algo que es incuestionable, es una efectividad de estas vacunas. Si ustedes recuerdan, en la pandemia empezó a haber vacunas de muy diferentes tipos, pero finalmente la carrera la ganaron a nivel mundial las de RNA mensajero modificado porque la efectividad fue mayor, los efectos adversos, como vemos aquí, sabemos que han sido mínimos y el costo-beneficio ha sido incuestionable. Por ahí todavía me comentan, y yo creo que a ustedes todo el día les llegan casos donde alguien le pasó, se infartó o le pasó algún evento médico y todos se lo achacan a la vacuna, sin pensar que el mismo COVID, les voy a poner uno de los ejemplos, nos cuestionan, oye, las miocarditis, sí, pero ¿cuántas miocarditis había con el COVID comparativamente con las que pudo haber generado la vacuna? Que trombos, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, pues sí, pero había 150,000 contra unos cuantos casos que hubo en mujeres jóvenes. Entonces, hace poquito escuchaba yo una conclusión en un congreso de vacunas que se me hizo muy interesante. Todos sabemos que la vacuna quizás con menos efectos adversos en la historia de la humanidad es la vacuna de hepatitis A. Pues si revisamos los números de toda la historia de las vacunas y las conclusiones que, a pesar de estar a 3 años de haber salido, las conclusiones son que estas vacunas representan lo más seguro en la historia de la vacunación, aún por encima de hepatitis A. Entonces creo que pues esto es algo muy halagador. Yo creo que para nuestros pacientes o para los escépticos hay muchísimos argumentos para compartir el concepto que estamos hablando de vacunas muy seguras y del beneficio a la humanidad que ha sido incuestionable. Y la tercera conclusión que yo tendría es que entonces nuestras vacunas de RNA mensajero modificado nos abren la ventana y la esperanza de no solo en la parte de infectología, sino ya lo vimos, todas las áreas de la salud y donde haya material genético, todas las posibilidades que se vienen. Entonces creo que estamos apenas iniciando algo que viene, un futuro muy halagador, y pues es lo que quería compartirles hoy. Y cuando Oscar me invitó a hablar del tema, yo le comentaba pues que es un área que a mí me encanta porque con el paso de los años vamos a ver qué sucedió, pero dentro de todos los daños que nos trajo el COVID, nos trajo un gran beneficio. El, el tener ese apuro en la ciencia, el cerebro se acelera y piensa más rápido, más todo lo que ya estaba previo, y tenemos aquí resultados muy, muy interesantes. Entonces es algo muy impactante para nosotros como médicos y me encantó compartir algunos conceptos esta mañana con ustedes. Oscar, te dejo el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por esta revisión tan extensa, tan
al mismo tiempo muy compacta porque es un mundo enorme en cuanto a las vacunas y las beneficios que se están buscando que se puedan lograr. Aquí nomás hay varias preguntas de nuestra audiencia y una de ellas es nomás para recalcar, ¿la vacuna contra virus sincicial respiratorio ya está en fase 3 o ya está en el mercado? La desinfección respiratorio ya están en el mercado, ya están aprobadas. En el mercado pues, estamos a días de que estén saliendo, pero ya están aprobadas totalmente. Entonces, en el mercado, yo no sé exactamente si ya está en estos días, pero estamos a punto de. Y esto pues obviamente es en Estados Obviamente Unidos en y Estados Unidos, sí, sí, claro. ajá. Hace poco estuve ahí preguntando aquí en el Departamento de Salud del Paso, a ellos todavía no les llega, pero digo, pues ya está aprobado, esto es cuestión de un muy corto tiempo, ¿no? Ok, y en México, bueno, pues eso va a ser un poco más difícil y más tardado que la podamos tener. Muy triste, pero es la realidad, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo, no sé si por ahí, ahorita que estamos muchos pediatras, por ahí la Academia Mexicana de Pediatría, nuestra asociación, los vacunólogos, CONAPEME, mandamos una carta al gobierno explicando, si quieres ahorita te la comparto, mandamos una carta, creo que sí te la compartí, Oscar, donde pues nuestra inquietud en el que se vea el concepto que en pediatría no pasa nada. Entonces, a pesar que los casos fueron menores y hubo menos mortalidad, pues todos conocemos la parte del síndrome inflamatorio, conocemos, creo que todavía no sabemos algunas secuelas que vamos a tener, etcétera. Entonces, como siempre lo dice mi buen amigo Abel Mascareñas, basta un niño fallecido para que nos interese el tema. Entonces, pues una lástima que en México no se estén poniendo y más tristeza me da lo que ya sabemos que se están poniendo ahorita actualmente vacunas de Pfizer que no sé dónde estaban guardadas, pero que caducaron en noviembre del año pasado y se están poniendo actualmente. Muy lamentable, ¿eh? Yo creo que en otros países, y no quiero entrar a la política, pero en otros países esto hubiera sido motivo para que hubieran despedido a secretarios de salud o no sé. Entonces, creo que sí hemos sido muy pasivos en México. Estas cartas que mandamos, pues sí no las reciben, no nos dan respuesta oficial. Pero pues sí, muy, muy triste la situación de que no nos hagan caso. Eh, entonces, ¿cuándo va a llegar a México toda esta tecnología? No lo sé. Espero que cambien las cosas y podamos tener acceso. Y no nomás a estas tecnologías, sino a las más básicas. Cambiando un poquito el tema, sabemos que estamos teniendo una baja en los porcentajes de protección de nuestros niños en vacunas. Y pues sí, a pesar que andamos ya en estas ligas en la tecnología, a veces estamos sufriendo por lo que ya estaba antes, ¿no? Bien, Enrique, gracias. Otra de los comentarios y preguntas que nos hacen es, las cepas que actualmente está circulando, pues escapan a las vacunas previas, a la inmunidad que proporcionó tanto la enfermedad como las vacunas. Eh, por lo tanto, bien lo expresabas, si alguien quiere recibir una protección y ya han sido vacunados, ¿vale la pena esperar? Puede vacunarse con las vacunas que ofrece el sistema de salud Patria o Albalá, o vale la pena mejor esperar, puesto que esas vacunas ya escapan a la inmunidad. Mira, ha sucedido te contestaría en dos maneras. Ha sucedido algo. Cuando teníamos la cepa original, y luego ustedes se acuerdan, pues cómo se fue las alfa, las beta, las delta, y llegamos a Omicron. Como la cepa original, ustedes se acuerdan de la bivalente, ¿no? Que fue la segunda etapa de las vacunas. Entonces teníamos la cepa original y la Omicron. Se llegó a la conclusión que a pesar de que la cepa original ya había desaparecido, había una inmunidad cruzada hacia otras variantes. No al nivel que había en la primera
en la primera etapa donde era solamente la cepa Omicron. Por eso se están incluyendo estas nuevas cepas como y acuérdense que vamos de acuerdo al calendario griego, cómo se van agregando, ¿no? En la Eris. Entonces, mucha gente dice, bueno, si hay una subvariante nueva ya no me va a proteger para lo que yo estaba. No, sí, sigue habiendo protección, se supone que es menor. Hasta ahorita no está estandarizado los tiempos de protección, protección efectiva. Sabemos que no, que quizás es uno de los todavía, de los interrogantes que tenemos, es exactamente cuánto nos va a durar. Creo que tiene que pasar más tiempo y madurar más y la estadística nos va a dar el tiempo exacto de protección. Entonces, creo que debemos estar siempre muy alertas a las nuevas variantes y a estarnos actualizando en ese sentido. Lamentablemente, pues sería en Estados Unidos, no en México. Ahora, con respecto a la vacuna Abdala y Patria, créeme que lo poco que hay y lo poco que he revisado, tengo muchas dudas. Hace poco tuvimos un foro ahí mismo en Monterrey, donde analizábamos esas vacunas. Hay otros infectólogos de ahí mismo en Monterrey que tienen más información que yo acerca de las vacunas. Sin embargo, todos sabemos que en los países donde se ha desarrollado, unas en Cuba y otras aquí en México y otros países en África y en Asia, la información pues tiene muchos cuestionamientos. Entonces, yo en lo personal, eso ya es muy opinión personal, yo obviamente pues no estoy recomendando estas vacunas. Hay gente que dice, bueno, si es lo único que hay, las utilizaré, pero dadas las circunstancias actuales en los sistemas de salud, pues yo tengo muchas dudas y no me considero ni siquiera un experto, ni siquiera un conocedor de ellas. Entonces no puedo dar mi opinión, la verdad. Gracias. Otra de las preguntas es, comentabas que la nueva vacuna con estas variantes que están circulando y que van a ser mucho más efectivas, que están a punto de salir, eh, no se ha determinado a quién debe recibir esa vacuna, o sí. ¿O tienes alguna idea? Sé que no tienes la bolita mágica, pero Todavía no, Oscar. El 12 de septiembre es la votación que hacen en Estados Unidos. Casi como cuando cambia la bolsa, ¿verdad? De valores. Todo el mundo estábamos esperando a ver qué sucede el 12 de septiembre. Casi siempre al día siguiente mandan un boletín. Lo más probable es que se aprueben todas las edades que están ahorita porque ya tienen la suficiente evidencia que al cambiar a otra variante no pasó absolutamente nada en cuanto a inmunogenicidad y en cuanto a efectos adversos. Para bien de nuestros niños, si revisamos los efectos adversos por edades, las edades que menos problema hemos tenido de por sí, no, los efectos adversos son mínimos, pero las edades que menos problemas tenemos son las edades pediátricas. O sea, la vacuna en las áreas pediátricas ha sido una cosa fabulosa en cuanto a los pequeños efectos adversos. Entonces, creo que a nuestros pacientes, a nuestros papás de nuestros pacientes les podemos quitar ese miedo. Vean los millones de dosis que se han puesto en edades pediátricas, tanto de 6 meses a 5 años, como los de 5 a 11 y de 11 en adelante. Entonces, creo, Oscar, que la aprobación debería ser generalizada. Casi siempre con las edades pediátricas se esperan un poco. Sin embargo, ya hay dos historias aquí. Uno, con la primera, ya con la bivalente no pasó absolutamente nada. Al contrario, se tuvo una muy buena seroconversión. Entonces, lo más probable es que no pase nada porque son variantes nada más. bien. Y una de las otras preguntas que nos hacen es, si bien muchos dicen, bueno, y es una variante que es mucho más leve que las anteriores, ¿valdrá la pena? Y obviamente como pediatras, pues siempre vamos a decir que sí. Y que hicieras algún comentario sobre los efectos adversos del COVID, que como bien decías, en los niños es más leve, pero podemos tener complicaciones multisistémicas muy graves, y quisiera que hicieras algún comentario sobre eso. Sí, pues yo creo que las multisistémicas, Oscar, son las más preocupantes.
todos sabemos que pues, ponen en riesgo la vida de nuestros niños. Hay que recordar que al principio pues hasta teníamos grandes confusiones con el Kawasaki y no sé si se han de acordar de esa época que hasta fue difícil clasificar, pero toda la afectación multisistémicas, cardíacas, renales, sistema nervioso central, es un proceso inflamatorio generalizado pues que sí nos puede poner en peligro y puso en peligro y tuvo mortalidades, pues afortunadamente no tan altas como en los adultos, pero ahí están. Entonces, eh, quisiera también comentarte algo, Oscar, con respecto a los números, si comparamos, pues, por ejemplo, uno de los que a mí más me cuestiona siempre, me dice, es que, oye, ¿se acuerda el caso de miocarditis fulano y sutano? La proporción es tan brutal, me refiero en comparación, si estuviéramos hablando porcentualmente, pues vamos con 99-1, ¿verdad? Si comparamos con lo que generaba la enfermedad. Entonces, eh, quiero comentar algo así antes de terminar, que creo que es importante. Ahorita estamos viendo repunte de casos de COVID, estamos viendo ya todos los días. Sin embargo, no sé si han observado, porque todavía no está escrito, lo he estado buscando, pero básicamente estamos teniendo casos de fiebre, dolor de garganta muy intenso, cefalea, pero aparentemente esta Eris, esta nueva y la subvariante que les mencionaba de Omicron, aparentemente no tienen gran capacidad para afectar pulmón. Los receptores, ¿se acuerdan los receptores que tenemos y que con la cepa original teníamos mucho problema pulmonar? Al grado que entonces todo aquello que vivimos con los problemas pulmonares, focos múltiples, etcétera, no se están viviendo con estas cepas. Eso no quiere decir que alguna variante que surja después así va a ser. Hay una variante, pero es muy localizada en algunos estados del norte, en Nueva York, Connecticut, New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, que es así, está generando muchos problemas pulmonares. Hace 2 meses empezó a haber mucho ruido de ello. Sin embargo, ahorita ya todo se apagó porque es muy localizada una variante de Omicron que sí está dando problemas pulmonares. Sin embargo, las otras dos que estamos hablando, básicamente se ha quedado en problemas faríngeos, fiebre y malestar general. Si hay un repunte de casos, aquí lo hemos visto, me imagino que todos los que estamos presentes también, pero con problemas mínimos. Muchísimas gracias, Enrique, nuevamente por haber estado con nosotros. Fue un honor, un privilegio escucharte y escuchar esta revisión tan extensa que nos has presentado y que obviamente será de gran utilidad para nuestra audiencia y en particular para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. No olviden llenar la encuesta de satisfacción. La liga está en el chat y los esperamos la próxima ocasión, que es el miércoles que entra, con el tema de tuberculosis, el abordaje integral con también otro de mis amigos y paisanos, el doctor Orozco. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Oscar. La próxima semana tenemos un Big League en tuberculosis para que estén por ahí presentes. Gracias, Oscar, y gracias a Tech Salud por la invitación y buenos días a todos. Gracias, hasta luego, buenos días.